Actualmente, una de las problemáticas que se presentan en mi caso personal, yo tengo el PPT, tengo mi SISBEN, tengo mi EPS, tengo pensión de seguro, tengo antecedentes policiales, personales, ¿cómo se llama? De proveeduría, todo legal. Y me dirijo a una empresa de seguridad, porque yo fui en Venezuela oficial de seguridad y fui oficial de policía, y me dicen, no, si no te conoce nadie, no te podemos dar trabajo. Entonces, nos vemos frustrados porque estar legales no es suficiente para conseguir las metas que nosotros tenemos. Debe haber una aceptación urgente por el documento y concienciar a las personas, a los empleadores que nos ayuden en estos casos. Ya llevo 4 años aquí en Colombia y tengo un problema con el PPT de mi hijo. Ya él tiene 5 años y fui para mi migración. Llevé el RUN del niño y me dijeron que él no aparece. Pedí una ayuda en OIM, punto de referencia de migración, la que está en el terminal, y me dijeron que no tenía foto. Y fui a pedir ayuda también a la organización Consejo DANE, opción abogado, algo así, y me dijeron que con qué referencia le había sacado el RUN del niño. Le dije el cartón de vacuna, que el niño entró aquí en 2019. Y ellos me dijeron que con eso no certificas que es posible que tengas me rechazó, bueno, migración eso. Con tantas cosas que hicieron, y cobraron, no sé, mucha gente hicieron ese proceso, cobraron 40 o 50 mil pesos para que sacaran mi RUN, y migración como que rechazó esas cosas y el hijo mío no aparece en sistema de migración. Y me urge también el PPT de mi hijo porque él está enfermo, no está estudiando y no hay cómo hacer, no sé qué hacer, la verdad. Mi solicitud es de que me puedan ayudar a colaborar, de que me entreguen el PPT de mis hijos porque los necesito para ponerlos a estudiar y a salud, porque hay veces que se me enferma y no tengo cómo acudir con ellos porque hay veces que me toca médicos que me exigen el PPT para hacerme el IPS, el EPS y no tengo cómo para hacerlo. Entonces necesito que me colaboren. Desde septiembre ya tiene un año con un mes. Entonces, por favor, necesito que me ayuden. Y bueno, de las respuestas que me han dado, que tengo que esperar, y he ido para inmigración varias veces y lo que me han dicho es esperar, esperar, esperar.